Hola queridos, si esta historia les parece increíble, por favor denle me gusta al video, suscríbanse al canal y compártanlo con sus familiares, porque lo que les voy a contar hoy necesita ser escuchado por todo el mundo. Mi nombre es Carmen Elena Rodríguez, tengo 73 años, soy jubilada del magisterio y vivo en Valencia, España, y lo que mi nuera le hizo a mi querido Bruno me dejó tan destrozada que pensé que nunca podría recuperarme. Ahí estaba yo, sosteniendo el cuerpo inerte de mi perro en mis brazos, mientras las lágrimas caían sobre su pelaje dorado que aún conservaba ese olor característico que tanto amaba, cuando el veterinario salió de la sala de emergencias con una expresión que jamás olvidaré, y me dijo con voz grave que los análisis habían revelado algo que cambiaría mi vida para siempre, algo que demostraría que mi nuera Patricia no solo había matado a Bruno por puro desprecio, sino que había sido tan descuidada en su maldad que había dejado evidencias que la incriminarían de una manera que ella jamás imaginó, evidencias que no solo probarían que había envenenado deliberadamente a mi compañero de 11 años, sino que revelarían una verdad mucho más oscura sobre sus verdaderas intenciones hacia mí. Pero para entender cómo llegué a ese momento más doloroso de mi vida, debo contarles toda la historia desde el principio. Todo comenzó hace 2 años cuando mi hijo Roberto trajo a casa a Patricia, una mujer de 35 años que trabajaba como enfermera en el hospital de la ciudad y que desde el primer momento mostró una actitud que me resultó extraña, aunque en ese momento no pude identificar exactamente qué era lo que me inquietaba de ella. Patricia tenía una sonrisa perfecta, siempre decía las palabras correctas y parecía genuinamente interesada en conocer nuestras tradiciones familiares, pero había algo en sus ojos, una frialdad que aparecía por fracciones de segundo cuando pensaba que nadie la estaba observando, algo que me hacía sentir incómoda sin poder explicar por qué. Mi Roberto estaba completamente enamorado de ella. Hablaba constantemente de lo inteligente que era, de lo bien que cuidaba a los pacientes en el hospital y de cómo había cambiado su vida para mejor. Y yo, como madre que quiere ver feliz a su hijo, traté de darle la bienvenida a nuestra familia con los brazos abiertos, organizando cenas especiales cada vez que venían a visitarme y tratando de crear esos momentos de intimidad familiar que tanto valoramos los españoles. Sin embargo, cada vez que Patricia interactuaba con Bruno, notaba pequeños detalles que me preocupaban. La forma en que apartaba la cara cuando él se acercaba, cómo decía con una sonrisa forzada que los perros deberían mantenerse afuera de la casa, o la manera en que sus labios se tensaban cuando Bruno ladraba de alegría al verla llegar. Bruno era un Golden Retriever de 11 años que había sido mi compañero desde que mi esposo falleció, un perro noble y tranquilo que nunca había mostrado agresividad hacia ninguna persona, y que tenía esa característica tan particular de su raza, de querer agradar a todos los que entraban a nuestra casa. Pero con Patricia era diferente. Parecía intuir algo que yo aún no podía ver claramente, porque cada vez que ella llegaba, él se escondía detrás de mis piernas, o se iba a su cama en el rincón de la sala, un comportamiento completamente inusual en un perro que normalmente recibía a las visitas con entusiasmo y alegría. Yo no hacía idea de que esa actitud de Bruno hacia Patricia era una advertencia que debería haber tomado más en serio. Los primeros meses transcurrieron con relativa normalidad. Patricia visitaba nuestra casa los domingos junto con Roberto para las comidas familiares, y aunque siempre era educada y participaba en las conversaciones, yo notaba que su interés por conocer realmente a la familia era superficial, que sus preguntas sobre nuestras tradiciones y recuerdos sonaban más como un protocolo que cumplir que como una curiosidad genuina, y cuando hablaba de sus planes futuros con mi hijo, siempre mencionaba cosas que implicaban alejarme de sus vidas, vivir en otra ciudad, viajar constantemente por trabajo, comprar una casa en un barrio donde no permitieran mascotas. Pero el destino tenía otros planes para todos nosotros. Fue durante la celebración de Navidad del año pasado, cuando ocurrió el primer incidente que debería haberme alertado sobre las verdaderas intenciones de Patricia. Habíamos preparado una cena tradicional con toda la familia reunida, mis hermanas, algunos primos, y por supuesto, Roberto y Patricia. Y durante la sobremesa, mientras los hombres conversaban sobre fútbol en la sala, Patricia se ofreció a ayudarme a recoger los platos en la cocina, un gesto que en ese momento interpreté como una muestra de buena educación y deseo de integrarse a la familia. Mientras lavábamos los platos y guardábamos los restos de comida, Patricia comenzó a hablar sobre Bruno de una manera que me sorprendió por su dureza y falta de empatía. Carmen, no entiendo cómo puedes vivir con ese animal dentro de la casa, me dijo mientras secaba un plato con movimientos mecánicos. Huele muy mal,
deja pelos por toda la casa y francamente, a su edad ya debería estar en otro lugar. No es higiénico tener un perro tan viejo cerca de la comida y las visitas. Sus palabras me impactaron porque no solo atacaban a Bruno, sino que cuestionaban mi manera de vivir y mis decisiones sobre mi propio hogar. Pero traté de mantener la compostura y le expliqué que Bruno era mi compañero desde hacía años, que estaba perfectamente sano según el veterinario y que su olor era completamente normal para un perro de su raza, además de que yo mantenía la casa impecablemente limpia, y Bruno tenía todas sus vacunas al día. Patricia me miró con una expresión que no pude descifrar completamente, una mezcla de irritación y algo más oscuro, y luego sonrió de esa manera que ya había comenzado a reconocer como falsa y me dijo: «Por supuesto, Carmen, es tu casa y tus decisiones. Solo pensaba en la comodidad de todos, especialmente cuando Roberto y yo vengamos a vivir aquí después de casarnos». Esas palabras me dejaron helada porque era la primera vez que escuchaba sobre planes de mudarse a mi casa, algo que Roberto nunca había mencionado, y cuando le pregunté si habían discutido esa posibilidad con mi hijo, ella me respondió con una seguridad que me perturbó. «Claro que sí, Roberto está completamente de acuerdo. Después de todo, es lo más práctico económicamente, y estoy segura de que podremos hacer algunos ajustes para que todos estemos cómodos». El resto de la noche transcurrió sin más incidentes, pero las palabras de Patricia habían plantado una semilla de inquietud en mi mente que crecería con cada nueva visita. Comencé a observar más atentamente las interacciones entre ella y Roberto, y noté que había una dinámica de control sutil pero constante. Patricia interrumpía a Roberto cuando hablaba de temas que no le interesaban, tomaba decisiones por él sobre actividades que harían o lugares que visitarían, y tenía una manera particular de cambiar de tema cuando la conversación se dirigía hacia aspectos de la vida familiar que no le convenían. Pero lo más inquietante era cómo trataba a Bruno cuando pensaba que nadie la estaba viendo, gestos de fastidio cuando él se acercaba, miradas de desprecio cuando ladraba, y una vez la vi hacer un movimiento brusco con el pie, cuando Bruno pasó cerca de ella, como si fuera a patearlo, pero se contuvo al último momento. 3 días después de esa Navidad, comencé a notar cambios en el comportamiento de Bruno que me preocuparon. Mi perro, que siempre había sido un animal sociable y enérgico a pesar de su edad, comenzó a mostrar signos de ansiedad y nerviosismo que no había exhibido nunca antes. Se escondía cuando escuchaba el timbre de la puerta, temblaba sin razón aparente y había perdido el apetito de manera preocupante. Al principio pensé que podría ser algún problema de salud relacionado con su edad, así que decidí llevarlo al veterinario para un chequeo completo. Pero el doctor Martínez, que había sido el veterinario de Bruno desde cachorro, no encontró nada físicamente mal en él y sugirió que podría estar reaccionando a algún cambio en su ambiente o rutina. Fue cuando comencé a conectar los puntos entre la presencia cada vez más frecuente de Patricia en mi casa y los cambios en el comportamiento de Bruno que empecé a sospechar que algo no estaba bien. Patricia había comenzado a venir sola a visitarme los días de semana, diciéndome que quería conocerme mejor y ayudarme con las tareas de la casa, gestos que cualquier suegra habría interpretado como señales positivas de una nuera cariñosa y considerada. Pero yo notaba que siempre elegía momentos en que Roberto estaba trabajando y no podía acompañarla. Y durante esas visitas, Bruno se comportaba de manera cada vez más extraña, escondiéndose en mi habitación y negándose a salir hasta que ella se marchaba. Una tarde de febrero, mientras Patricia estaba en mi cocina preparando té para las 2, escuché a Bruno ladrar de una manera que nunca había oído antes. Un ladrido desesperado y lleno de pánico que me hizo correr hacia la sala para ver qué estaba ocurriendo. Encontré a Patricia de pie junto a la mesa de café, con una expresión de fingida preocupación, mientras Bruno se retorcía en el suelo junto a su plato de agua, jadeando intensamente y con los ojos llenos de terror. «No sé qué le pasa», me dijo Patricia con voz preocupada, pero con una tranquilidad que me resultó inquietante. Estaba bebiendo agua normalmente y de repente comenzó a actuar así. Tal vez sea algo que comió en el parque esta mañana. Inmediatamente tomé a Bruno en mis brazos y lo llevé de urgencia al veterinario, donde el doctor Martínez lo examinó minuciosamente y determinó que había sufrido una reacción adversa a algo que había ingerido, posiblemente alguna sustancia tóxica que había encontrado durante su paseo matutino. Bruno se recuperó después de unas horas con tratamiento, pero ese incidente marcó el comienzo de una serie de episodios similares que siempre ocurrían cuando Patricia había estado en mi casa, una coincidencia que comenzó a parecerme demasiado sospechosa para ser casual. Era imposible imaginar que alguien pudiera ser tan cruel con un animal inocente, pero las evidencias comenzaban a acumularse de una manera que me resultaba
imposible ignorar. Roberto, por supuesto, no veía nada extraño en la situación. Estaba tan enamorado de Patricia que interpretaba todas sus acciones de la manera más benévola posible. Y cuando intenté compartir mis preocupaciones sobre la relación entre ella y Bruno, me respondió que estaba siendo demasiado protectora con el perro, y que tal vez era hora de considerar que Bruno ya era muy mayor y que los episodios podrían ser simplemente signos de la edad avanzada. Esas palabras de mi propio hijo me dolieron profundamente porque sentí que estaba eligiendo a Patricia por encima de mi bienestar y el de Bruno, pero decidí no presionar más el tema para evitar crear conflictos familiares que podrían alejarlo definitivamente de mi vida. Las visitas de Patricia se volvieron más frecuentes y más largas, siempre con la excusa de querer ayudarme con algo, o de que necesitaba hablar conmigo sobre los planes de boda que habían comenzado a organizar para el verano siguiente. Durante esas visitas, ella mostraba un interés particular por conocer todos los rincones de mi casa, preguntando sobre objetos familiares, fotografías antiguas y, especialmente, sobre mi situación financiera y los documentos importantes que guardaba en mi estudio. Al principio pensé que su curiosidad era natural en alguien que se iba a convertir en parte de la familia, pero gradualmente comencé a darme cuenta de que sus preguntas eran demasiado específicas y dirigidas hacia temas que una nuera no necesitaría conocer en detalle. De repente, todo fue sentido cuando encontré a Patricia un día revisando los cajones de mi escritorio mientras yo había ido al baño, una situación que me dejó tan choqueada que no pude reaccionar inmediatamente. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, ella me respondió con una naturalidad perturbadora que estaba buscando un bolígrafo para anotar algunas cosas sobre la boda. Pero yo sabía perfectamente que había bolígrafos sobre el escritorio y que los cajones que estaba revisando contenían documentos personales y financieros que no tenían ninguna relación con los preparativos matrimoniales. Esa fue la primera vez que sentí realmente miedo de Patricia, no solo desconfianza o inquietud, sino un miedo genuino de que sus intenciones hacia mí y hacia mi patrimonio fueran mucho más oscuras de lo que había imaginado. Esa noche no pude dormir, dando vueltas en la cama mientras repasaba todos los incidentes extraños que habían ocurrido desde que Patricia había entrado en nuestras vidas. Los episodios de enfermedad de Bruno que siempre coincidían con sus visitas, su interés excesivo por mis asuntos financieros, la manera en que había manipulado a Roberto para que creyera que mudarse a mi casa era idea de él, y ahora el descubrimiento de que estaba husmeando entre mis documentos privados. Todas estas piezas comenzaron a formar un patrón que me aterrorizó por sus implicaciones, porque sugerían que Patricia no solo quería casarse con mi hijo, sino que tenía planes específicos para apoderarse de mi casa y mis bienes, y que Bruno era simplemente un obstáculo en su camino que estaba dispuesta a eliminar. A la mañana siguiente decidí llamar a mi hermana Pilar, que había sido abogada antes de jubilarse, para consultarle sobre mis sospechas y pedirle consejos sobre cómo protegerme legalmente si mis temores resultaban fundados. Pilar escuchó atentamente todo lo que le conté y me confirmó que tenía razones válidas para estar preocupada, especialmente por los intentos de Patricia de acceder a mis documentos financieros, y me recomendó que comenzara a documentar todos los incidentes extraños, que instalara cámaras de seguridad en mi casa y que, sobre todo, nunca dejara a Patricia sola en mi hogar sin supervisión. Carmen, me dijo con seriedad, hay personas que se especializan en identificar adultos mayores vulnerables para aprovecharse de ellos, y por lo que me describes, Patricia podría ser exactamente ese tipo de persona. Las palabras de Pilar me dieron la validación que necesitaba para confiar en mis instintos, pero también me llenaron de una tristeza profunda al darme cuenta de que mi hijo había elegido a una mujer que posiblemente estaba planeando lastimarme de maneras que él no podía siquiera imaginar. Decidí seguir el consejo de mi hermana e instalé discretamente cámaras de seguridad en las habitaciones principales de mi casa, especialmente en mi estudio y en la cocina, lugares donde Patricia había mostrado el mayor interés durante sus visitas. También comencé a llevar un diario detallado de todos sus comportamientos sospechosos y de los episodios de enfermedad de Bruno, creando un registro que podría ser útil si necesitaba evidencias legales en el futuro. Jamás pensé que vería lo que descubrí al revisar las grabaciones de la primera semana. Las cámaras capturaron a Patricia haciendo cosas que me helaron la sangre, revisando meticulosamente mis documentos bancarios, fotografiando con su teléfono las escrituras de mi casa, y lo más perturbador de todo, echando algo de un pequeño frasco en el plato de agua de Bruno mientras yo estaba en el jardín colgando ropa. Ver esas imágenes me confirmó que todas mis sospechas eran ciertas, que Patricia había estado envenenando sistemáticamente a mi perro con la esperanza de matarlo,
y que sus planes incluían apropiarse de mi patrimonio de una manera calculada y deliberada. Con las manos temblando por la indignación y el miedo, llevé las grabaciones a la comisaría para presentar una denuncia formal contra Patricia por maltrato animal e intento de estafa, pero el oficial que me atendió me explicó que necesitaría evidencias más sólidas para proceder legalmente, especialmente análisis veterinarios que confirmaran el envenenamiento y testimonios de testigos que hubieran presenciado los actos. Me recomendó que llevara a Bruno inmediatamente al veterinario para hacerle análisis de sangre que pudieran detectar trazas de veneno y que siguiera documentando el comportamiento de Patricia hasta reunir suficientes pruebas para una acusación formal. El doctor Martínez recibió a Bruno y a mí esa misma tarde, y cuando le expliqué mis sospechas y le mostré parte de las grabaciones en mi teléfono, su expresión cambió completamente de escéptica a profundamente preocupada. «Carmen», me dijo mientras preparaba los instrumentos para extraer sangre de Bruno, «he visto casos de envenenamiento animal antes, y los síntomas que describes son consistentes con intoxicación, por sustancias que alguien sin conocimientos veterinarios podría conseguir fácilmente, pero que una enfermera sabría exactamente cómo usar para causar daño sin dejar rastros obvios». Sus palabras me confirmaron lo que ya sospechaba, que Patricia había estado utilizando sus conocimientos médicos para torturar a Bruno de manera sistemática y calculada. Los resultados de los análisis tardarían algunos días en estar listos, pero el doctor Martínez me recomendó que mantuviera a Bruno alejado de Patricia, por completo hasta tener más información, y que, si era posible, evitara también que ella tuviera acceso libre a mi casa. Sin embargo, eso era más fácil decirlo que hacerlo, porque Roberto había comenzado a pasar más tiempo en mi casa junto con Patricia, y cualquier cambio súbito en mi actitud hacia ella podría generar sospechas y conflictos familiares que podrían alertarla sobre mi descubrimiento de sus actividades criminales. Decidí actuar con la máxima precaución, manteniendo una fachada de normalidad mientras secretamente trabajaba para reunir más evidencias contra Patricia. Continué permitiendo sus visitas, pero ahora siempre me aseguraba de estar presente en cada momento. Nunca la dejaba sola en ninguna habitación y vigilaba constantemente a Bruno para protegerlo de cualquier nuevo intento de envenenamiento. También comencé a hacer preguntas sutiles sobre su trabajo en el hospital, especialmente sobre su acceso a medicamentos y sustancias que podrían ser tóxicas para los animales, información que ella compartía con una naturalidad que me resultaba escalofriante. En aquel momento todo mudó cuando Patricia me propuso organizar una cena especial para celebrar el cumpleaños de Roberto la semana siguiente, sugiriendo que ella se haría cargo de toda la preparación para demostrarme lo buena cocinera que era y lo bien que podría cuidar de la familia una vez que se casaran. La propuesta me llenó de terror porque significaba que tendría acceso completo a mi cocina durante varias horas, tiempo suficiente para ejecutar cualquier plan malévolo que hubiera estado preparando, pero rechazar su oferta habría sido sospechoso e inexplicable desde la perspectiva de una suegra normal. Acepté su propuesta, pero inmediatamente comencé a planificar cómo podría protegerme a mí misma y a Bruno durante esa cena, contactando discretamente a Pilar y al doctor Martínez para que estuvieran disponibles en caso de emergencia, y asegurándome de que las cámaras de seguridad estuvieran funcionando perfectamente para capturar cualquier acto criminal que Patricia pudiera cometer. También decidí que era el momento de contarle la verdad a Roberto sobre mis sospechas, sin importar las consecuencias que eso pudiera tener para nuestra relación, porque el peligro que representaba Patricia había llegado a un punto en que ya no podía manejarlo sola. La conversación con Roberto fue una de las más difíciles de mi vida. Comenzó con incredulidad total por su parte. Luego pasó a la indignación cuando le mostré las grabaciones de Patricia revisando mis documentos. Y finalmente llegó a una mezcla confusa de dolor y negación cuando vio las imágenes de ella echando algo en el plato de agua de Bruno. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «debe haber una explicación lógica para todo esto. Patricia me ama, y jamás haría algo así. Tal vez estás malinterpretando lo que ves en esas grabaciones, o tal vez alguien más está tratando de incriminarla». Traté de mantener la paciencia. Con Roberto, porque entendía que aceptar la realidad sobre Patricia significaba admitir que había sido completamente engañado por alguien en quien había depositado toda su confianza y amor, pero también sabía que el tiempo se estaba agotando y que necesitaba su cooperación para protegernos a todos de lo que Patricia pudiera estar planeando. Le propuse que asistiera a la cena de cumpleaños con una actitud normal, pero que observara cuidadosamente el comportamiento de Patricia y que estuviera preparado para actuar si veía algo sospechoso, especialmente cualquier intento de alterar la comida o bebida de cualquiera de los presentes.
El día de la cena llegó con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Patricia llegó temprano con bolsas llenas de ingredientes y una sonrisa radiante que ahora me parecía completamente siniestra, y comenzó a trabajar en la cocina con una eficiencia que hablaba de una planificación cuidadosa. Yo me mantuve cerca, ayudándola con pequeñas tareas, mientras observaba cada uno de sus movimientos, y noté que había traído varios frascos pequeños que guardó discretamente en su bolso después de usarlos, un detalle que me hizo sospechar que estaba añadiendo ingredientes no declarados a la comida. Durante la preparación, Patricia mantuvo una conversación aparentemente casual, pero llena de comentarios que ahora entendía como amenazas veladas. Hablaba sobre lo difícil que era cuidar de personas mayores que se volvían paranoicas y desconfiadas, sobre casos que había visto en el hospital de ancianos que habían tenido accidentes en sus casas por no tener la supervisión adecuada, y sobre lo importante que era que las familias tomaran decisiones difíciles sobre el cuidado de sus mayores antes de que fuera demasiado tarde. Cada palabra era pronunciada con una sonrisa dulce, pero el mensaje subyacente era claro. Estaba planeando algo terrible para esa noche. Eu ainda no sabía o peor cuando Patricia me pidió que fuera al sótano a buscar una botella de vino especial que Roberto había mencionado que guardaba allí, una petición que inmediatamente reconocí como un intento de alejarme de la cocina para poder ejecutar la fase final de su plan. Le dije que bajaría en un momento, pero primero fui discretamente a mi habitación, donde tenía el teléfono del Dr. Martínez anotado, y le envié un mensaje de texto pidiéndole que viniera a mi casa inmediatamente porque creía que Patricia estaba a punto de hacer algo terrible. Luego bajé al sótano, pero regresé lo más rápido posible, encontrando a Patricia junto al plato de comida de Bruno con una expresión que jamás olvidaré, una sonrisa de satisfacción cruel que reveló por primera vez su verdadera naturaleza. ¿Qué le pusiste a la comida de Bruno?, le pregunté directamente, ya sin poder mantener la fachada de ignorancia, y su sonrisa se desvaneció por un momento, antes de regresar con una intensidad aún más perturbadora. Solo un pequeño regalo de despedida, me respondió con una voz que sonaba completamente diferente a la dulce entonación que había usado durante meses. Ese perro asqueroso ha sido un problema desde el primer día, siempre oliendo mal, siempre estorbando, pero después de esta noche ya no tendrás que preocuparte por él nunca más, y pronto tampoco tendrás que preocuparte por nada más. Sus palabras confirmaron todas mis peores sospechas y me llenaron de una furia que no sabía que podía sentir, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido del timbre de la puerta, seguido por la voz del Dr. Martínez llamándome desde la entrada. Patricia palideció al escuchar una voz desconocida, y rápidamente trató de recomponer su fachada de normalidad, pero ya era demasiado tarde porque yo grité para que el doctor entrara inmediatamente y le expliqué en pocas palabras lo que había estado ocurriendo. El Dr. Martínez tomó inmediatamente control de la situación, examinando el plato de comida de Bruno y confirmando que había sido alterado con una sustancia que reconoció por su olor como altamente tóxica para los perros, y luego confrontó directamente a Patricia exigiéndole que le dijera exactamente qué había usado y en qué cantidad para poder determinar si Bruno podía salvarse. Patricia mantuvo su negativa durante varios minutos, pero cuando el doctor amenazó con llamar inmediatamente a la policía y Roberto llegó a la cocina atraído por el ruido de la discusión, finalmente admitió que había usado una combinación de medicamentos del hospital que sabía que sería fatal para Bruno en cuestión de horas. En aquel momento, todo mudó para siempre cuando Roberto escuchó la confesión de Patricia con sus propios oídos, viendo finalmente su verdadera naturaleza, sin los filtros del amor ciego que había mantenido durante tanto tiempo. La expresión en su rostro pasó de confusión a horror absoluto, mientras Patricia intentaba justificar sus acciones diciéndole que lo había hecho por el bien de ambos, que Bruno era un obstáculo para sus planes de vida juntos, y que yo era demasiado apegada al perro como para tomar la decisión racional de sacrificarlo por vejez. Cada palabra que salía de su boca la hundía más profundamente, revelando no solo su crueldad hacia Bruno, sino también su desprecio total hacia mí y hacia Roberto como personas con derecho a tomar sus propias decisiones. Roberto retrocedió de Patricia como si fuera una extraña, con lágrimas de decepción y rabia corriendo por sus mejillas, y le gritó que se fuera de la casa inmediatamente y que nunca más se acercara a ninguno de nosotros. Pero Patricia no se rindió tan fácilmente y comenzó a mostrar su verdadera personalidad manipuladora al intentar convencerlo de que yo la había estado saboteando desde el principio, que había inventado las evidencias en su contra por celos de su relación, y que el único crimen que había cometido era amar demasiado a Roberto como para permitir que viviera en una casa sucia con un perro moribundo y una suegra tóxica. Sus
Palabras fueron la gota que colmó el vaso para Roberto, quien le ordenó que abandonara la casa esa misma noche, y le advirtió que si intentaba contactarlo de cualquier manera o acercarse nuevamente a nuestra familia, él mismo se encargaría de presentar cargos criminales en su contra, por intento de asesinato de animal doméstico y por intento de estafa. Patricia finalmente mostró su verdadera cara al lanzarnos una mirada de odio puro y decirnos que nos arrepentiríamos de haberla traicionado, que ella sabía cosas sobre nosotros que podrían arruinar nuestras vidas y que esta guerra apenas estaba comenzando. El doctor Martínez inmediatamente se llevó el plato de comida contaminado como evidencia y contactó a un colega que se especializaba en toxicología veterinaria para analizar exactamente qué sustancias había usado Patricia y en qué concentraciones, información que sería crucial tanto para el tratamiento de Bruno como para los cargos criminales que planificábamos presentar. También recomendó que contactáramos inmediatamente a la policía para reportar no solo el intento de envenenamiento, sino también las amenazas explícitas que Patricia había hecho antes de marcharse, porque su comportamiento sugería que podría intentar vengarse de nosotros de otras maneras. Esa noche fue una de las más largas de mi vida, esperando los resultados de los análisis mientras mantenía a Bruno bajo observación constante por si mostraba síntomas de envenenamiento, y tratando de procesar emocionalmente todo lo que había ocurrido en las últimas horas. Roberto se quedó conmigo, pidiendo perdón repetidamente por no haber creído en mis sospechas y por haber permitido que Patricia tuviera acceso a nuestra casa durante tanto tiempo. Pero yo le aseguré que no tenía nada de qué disculparse, porque Patricia había sido extremadamente hábil en su manipulación y engaño. Los análisis confirmaron que Patricia había usado una combinación letal de medicamentos veterinarios que había robado del hospital donde trabajaba, sustancias que habrían matado a Bruno en menos de 6 horas si él hubiera consumido la comida contaminada, y la cantidad utilizada demostraba una intención clara de causar la muerte, y no simplemente de enfermar al animal. Esta evidencia científica, combinada con las grabaciones de video que mostraban a Patricia echando sustancias en el plato de agua de Bruno, y su confesión directa frente a testigos, proporcionaba un caso sólido para la acusación criminal. Pero lo que encontramos después de que Patricia se fuera fue aún más perturbador y reveló la verdadera extensión de sus planes maliciosos. Al revisar cuidadosamente mi casa después de su partida, descubrimos que había estado colocando pequeñas cantidades de la misma sustancia tóxica en varios lugares donde yo podría haber entrado en contacto con ella. En mi cepillo de dientes, en la crema que usaba para las manos, incluso en el detergente de mi ropa, cantidades pequeñas que habrían causado una intoxicación gradual que podría haber sido interpretada como deterioro natural por la edad o como el desarrollo de alguna enfermedad degenerativa. La comprensión de que Patricia no solo había estado tratando de matar a Bruno, sino que también había estado envenenándome lentamente a mí durante meses, me dejó tan choqueada que tuve que sentarme para procesar la magnitud de su maldad. Su plan había sido eliminar gradualmente tanto a Bruno como a mí, haciendo que mi muerte pareciera natural y dejando a Roberto como único heredero de mi patrimonio del cual ella habría tomado control total una vez que se casaran, convirtiéndose efectivamente en la beneficiaria de un doble asesinato perfectamente planificado. El doctor Martínez inmediatamente me recomendó que me hiciera análisis de sangre para detectar trazas de las mismas sustancias que había usado en Bruno, y efectivamente, los resultados mostraron niveles bajos pero detectables de varios compuestos tóxicos que explicaban algunos síntomas que había estado experimentando en los últimos meses: fatiga crónica, dolores de cabeza frecuentes, problemas digestivos y episodios de confusión mental que había atribuido al estrés y al envejecimiento natural. Con todas estas evidencias, la policía finalmente tuvo suficiente para arrestar a Patricia por intento de homicidio en primer grado, tanto hacia mí como hacia Bruno, además de cargos por robo de sustancias controladas del hospital y por amenazas criminales. Su arresto fue ampliamente cubierto por los medios locales, no solo por la naturaleza inusual de los crímenes, sino porque reveló una red más amplia de casos similares en los que enfermeras habían usado su acceso a medicamentos para cometer crímenes contra personas vulnerables. Durante la investigación policial, descubrieron que Patricia tenía antecedentes de comportamiento similar en otros trabajos y relaciones anteriores, incluyendo la muerte sospechosa de una paciente anciana en un hospital donde había trabajado 2 años antes, y al menos 3 relaciones románticas previas con hombres mayores que habían terminado con la muerte misteriosa de mascotas familiares y problemas de salud inexplicables en miembros de la familia.
Era una depredadora serial que se especializaba en identificar familias vulnerables para infiltrarse en ellas y explotar sus recursos hasta agotarlos completamente. El juicio de Patricia duró 3 meses y fue seguido intensamente por los medios de comunicación, convirtiéndose en un caso emblemático sobre el abuso de confianza por parte de profesionales de la salud y sobre la vulnerabilidad de los adultos mayores ante depredadores sofisticados. Durante el proceso, su defensa trató de argumentar que había actuado por amor hacia Roberto y que sus acciones, aunque incorrectas, habían sido motivadas por el deseo de crear un futuro mejor para él, pero las evidencias eran demasiado abrumadoras y su comportamiento demasiado calculado para que esa estrategia tuviera éxito. Los testimonios de otros expertos revelaron que Patricia había estado planeando meticulosamente cada aspecto de su esquema durante más de un año. Desde el momento en que conoció a Roberto, había investigado nuestra situación familiar y financiera, había identificado a Bruno y a mí como los principales obstáculos para sus objetivos, y había desarrollado un plan específico para eliminarnos gradualmente mientras mantenía una fachada de perfección como futura nuera y esposa. Su nivel de premeditación y frialdad emocional impresionó incluso a los investigadores más experimentados. El veredicto final fue culpable en todos los cargos, y Patricia fue sentenciada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. Una sentencia que refleja la gravedad de sus crímenes y el peligro que representa para la sociedad. Durante la lectura de la sentencia, finalmente mostró algo de emoción, pero no fue remordimiento o culpa, sino rabia pura al darse cuenta de que sus planes habían sido completamente frustrados y que nunca podría beneficiarse del patrimonio que había codiciado durante tanto tiempo. Para Roberto, todo este proceso fue extremadamente doloroso, porque tuvo que enfrentar la realidad de que había estado completamente cegado por alguien que no lo amaba realmente, sino que lo veía simplemente como un medio para alcanzar sus objetivos criminales. Pasó varios meses en terapia para procesar el trauma de haber estado tan cerca de alguien capaz de actos tan malvados, y aunque nuestra relación se fortaleció significativamente a través de esta experiencia, sé que llevará tiempo para que pueda volver a confiar completamente en su juicio sobre las personas. Bruno, milagrosamente, se recuperó completamente de los efectos del envenenamiento crónico una vez que eliminamos todas las fuentes de toxinas de nuestro ambiente, y aunque los veterinarios nos advirtieron que podría tener algunos efectos a largo plazo, ha regresado a ser el perro alegre y saludable que siempre fue. Es como si entendiera que había estado en peligro y que ahora está seguro, porque ha desarrollado una vigilancia protectora hacia mí que antes no tenía, ladrando inmediatamente cuando alguien desconocido se acerca a la casa y permaneciendo siempre cerca de mí cuando recibimos visitas. Yo también me recuperé físicamente de los efectos del envenenamiento gradual, pero el impacto emocional de saber que alguien había estado tratando deliberadamente de matarme durante meses ha sido más difícil de superar. He tenido que trabajar con un psicólogo especializado en trauma para procesar no solo el miedo y la traición que sentí, sino también la culpa de no haber actuado más rápidamente para proteger a Bruno y a mí misma de los ataques de Patricia. La experiencia me ha enseñado la importancia de confiar en mis instintos cuando algo no se siente correcto, incluso cuando las personas a mi alrededor no ven las señales de alerta que yo estoy detectando. También me ha mostrado lo crucial que es mantener redes de apoyo sólidas, como la que tuve con mi hermana Pilar y el Dr. Martínez, porque sin su ayuda y validación, podría no haber tenido el valor o los recursos necesarios para investigar y documentar el comportamiento criminal de Patricia. Hoy, más de un año después del arresto de Patricia, mi vida ha regresado a una normalidad relativa, pero con una conciencia mucho mayor sobre los peligros que pueden acechar detrás de fachadas aparentemente perfectas. He compartido mi historia con otros adultos mayores en mi comunidad, no para asustarlos, sino para educarlos sobre las señales de alerta que deben observar y sobre la importancia de documentar comportamientos sospechosos antes de que sea demasiado tarde. Roberto ahora viene a visitarme más frecuentemente, a menudo trayendo flores para compensar por todos los domingos que Patricia había monopolizado durante su relación, y hemos desarrollado una tradición de cocinar juntos las comidas familiares que antes ella había insistido en preparar sola. Es su manera de demostrarme que valora nuestra relación y que nunca más permitirá que alguien se interponga entre nosotros de la manera en que Patricia lo hizo. El caso de Patricia también llevó a cambios importantes en el hospital donde trabajaba. Implementaron protocolos más estrictos para el control de medicamentos y sustancias controladas, y desarrollaron programas de entrenamiento para identificar empleados que podrían estar abusando de su acceso a
Materiales médicos para fines criminales. Varios de sus antiguos colegas testificaron durante el juicio que habían notado discrepancias en los inventarios de medicamentos cuando ella estaba de turno, pero que no habían reportado sus sospechas por miedo a estar equivocados o a causar problemas laborales. Una de las cosas más satisfactorias de todo este proceso ha sido saber que mi valentía para investigar y denunciar a Patricia ha prevenido que ella lastime a otras familias de la manera en que trató de lastimarnos a nosotros. Los investigadores encontraron evidencias de que había estado comenzando a desarrollar relaciones románticas con otros hombres mientras mantenía su relación con Roberto, aparentemente preparándose para tener opciones múltiples en caso de que uno de sus esquemas fallara, lo que significa que otras personas habrían estado en peligro si ella hubiera permanecido libre. Bruno, ahora con 12 años, ha desarrollado una rutina muy específica para las visitas de nuevas personas a nuestra casa. Las observa cuidadosamente desde una distancia segura, evalúa su comportamiento hacia mí y solo se acerca cuando está completamente seguro de que no representan ningún peligro. Es como si hubiera desarrollado un sexto sentido para detectar personas con malas intenciones. Y confío completamente en su juicio, porque su instinto sobre Patricia fue correcto desde el primer momento que la conoció. He recibido cartas de apoyo de personas de toda España que siguieron el caso en 1900. Las noticias, muchas de ellas compartiendo sus propias experiencias con familiares o conocidos que mostraron señales de alerta similares, y algunas incluso confesando que mi historia les dio el valor para investigar situaciones sospechosas en sus propias vidas. Saber que mi experiencia ha servido para educar y proteger a otros ha transformado lo que fue una experiencia traumática en algo que tiene un propósito positivo y significativo. La sentencia de Patricia también incluyó la obligación de pagar restitución por todos los gastos médicos y legales que incurrimos durante el proceso de investigación y juicio, además de compensación por el daño emocional que causó a nuestra familia. Aunque ninguna cantidad de dinero puede compensar completamente por el miedo y el trauma que experimentamos, la restitución ha sido útil para pagar por la terapia continua que tanto Roberto como yo necesitamos para procesar completamente esta experiencia. Queridos oyentes, si han llegado hasta este punto de mi historia, quiero agradecerles profundamente por haber escuchado con atención este relato que ha sido tan difícil de compartir, pero que considero necesario para advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en situaciones aparentemente normales. Por favor, si esta historia les ha resultado útil o impactante, denle me gusta al video, suscríbanse al canal para escuchar más experiencias como esta, y compártanlo con sus familiares y amigos, especialmente con adultos mayores que podrían estar en situaciones vulnerables similares a la mía. Mi experiencia con Patricia me ha enseñado que la maldad puede presentarse con el rostro más dulce y la sonrisa más convincente, pero que siempre hay señales de alerta para aquellos que están dispuestos a verlas y actuar sobre ellas. Confíen en sus instintos, documenten comportamientos sospechosos, mantengan redes de apoyo sólidas y nunca duden en buscar ayuda profesional cuando algo no se siente correcto en sus vidas o en las vidas de sus seres queridos. Bruno y yo ahora vivimos cada día con gratitud por haber sobrevivido a los planes criminales de Patricia y con la determinación de usar nuestra experiencia para proteger a otros de depredadores similares. La justicia finalmente se hizo. La verdad salió a la luz. Y aunque las cicatrices emocionales tardarán tiempo en sanar completamente, sabemos que somos más fuertes por haber enfrentado esta adversidad juntos y haber salido victoriosos del otro lado. Espero que nunca tengan que enfrentar una situación como la que yo viví, pero si alguna vez se encuentran en circunstancias sospechosas, recuerden mi historia y tengan el valor de actuar para protegerse a ustedes mismos y a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. Pero mi historia no termina aquí, queridos oyentes, porque los efectos de lo que Patricia hizo a nuestra familia han continuado desarrollándose de maneras que jamás habría imaginado cuando comencé este relato. Si están disfrutando de estos detalles adicionales de mi experiencia, por favor compartan este video con otras personas que podrían beneficiarse de conocer toda la verdad sobre casos como este, porque lo que descubrimos después del juicio reveló una red de complicidad y encubrimiento que se extendía mucho más allá de lo que inicialmente habíamos comprendido. 6 meses después de que Patricia fuera sentenciada, recibí una llamada inesperada del detective Inspector García, el oficial que había liderado la investigación de nuestro caso, informándome que habían arrestado a la supervisora de enfermería del hospital donde Patricia trabajaba por su participación en el esquema de robo de medicamentos que había hecho posibles los envenenamientos. Aparentemente, la supervisora, una mujer llamada Mercedes Valerio,
había estado facilitando el acceso de Patricia a sustancias controladas a cambio de una parte de los beneficios económicos que esperaba obtener de sus crímenes, lo que significaba que había otra persona que sabía exactamente lo que Patricia estaba haciendo y había elegido ser cómplice en lugar de detenerla. El descubrimiento de que Mercedes había estado involucrada me llenó de una indignación renovada, porque significaba que los ataques contra Bruno y contra mí no habían sido solo el trabajo de una persona perturbada actuando sola, sino parte de una conspiración criminal más amplia que involucraba a profesionales médicos que habían jurado proteger la vida y la salud de las personas. Mercedes había estado alterando los registros de inventario de medicamentos para encubrir los robos de Patricia, y había estado proporcionándole información sobre las mejores sustancias para usar en diferentes tipos de víctimas, esencialmente actuando como consultora técnica para sus actividades criminales. Durante el juicio de Mercedes, que tuvo lugar 8 meses después del de Patricia, se reveló que esta red criminal había estado operando durante más de 3 años, y que Patricia no había sido la única enfermera involucrada en el esquema. Al menos otras 4 enfermeras habían estado robando medicamentos bajo la protección de Mercedes, algunas para revenderlos en el mercado negro, pero otras, como Patricia, para usarlos en crímenes personales contra personas de sus círculos sociales y familiares. El testimonio de Mercedes reveló que había estado conscientemente facilitando lo que sabía que eran actividades criminales porque la compensación económica que recibía le permitía mantener un estilo de vida muy por encima de lo que su salario oficial podría haber sostenido. Pero lo más perturbador de las revelaciones durante el juicio de Mercedes fue el descubrimiento de que Patricia le había contado detalladamente sobre sus planes para mí y para Bruno, incluyendo su intención de hacerme parecer como si estuviera desarrollando demencia para justificar eventualmente internarme en un asilo donde tendría acceso completo a mi patrimonio. Mercedes no solo no había tratado de disuadir a Patricia de estos planes, sino que le había sugerido medicamentos específicos que podrían simular síntomas de deterioro cognitivo, sin ser detectados fácilmente en análisis rutinarios de sangre, convirtiéndola efectivamente en coconspiradora en el intento de asesinato en mi contra. La evidencia presentada durante el juicio de Mercedes también reveló que Patricia había estado documentando meticulosamente sus actividades criminales, manteniendo un diario detallado de cada sustancia que había usado, las cantidades administradas y los efectos observados tanto en Bruno como en mí. Este diario, que la policía encontró escondido en su apartamento durante una búsqueda posterior, contenía entradas que demostraban un nivel de crueldad y planificación que incluso los investigadores más experimentados encontraron difícil de procesar emocionalmente. Una de las entradas más perturbadoras, fechada apenas 2 semanas antes de su arresto, decía textualmente: «La vieja sigue siendo demasiado fuerte. Necesito aumentar la dosis gradualmente para que el deterioro parezca natural. El perro está respondiendo bien al tratamiento. Debería estar muerto en menos de 1 mes si continúo con el protocolo actual. Roberto sigue completamente ciego a lo que está ocurriendo. Será fácil convencerlo de internar a su madre una vez que los síntomas sean más obvios. Después de eso, solo necesito esperar unos meses antes de que tenga un accidente en el asilo, y todo el patrimonio será nuestro». Leer estas palabras en el tribunal me impactó de una manera que no puedo describir completamente, porque revelaban que Patricia no solo había estado planeando mi muerte, sino que había estado anticipando con placer cada etapa de mi sufrimiento y deterioro. La frialdad clínica con la que había documentado su plan para destruir mi vida y la de Bruno demostró un nivel de psicopatía que va mucho más allá de la simple codicia o ambición, revelando una personalidad que encontraba satisfacción genuina en el proceso de causar dolor y destrucción a personas inocentes. Mercedes fue sentenciada a 15 años de prisión por conspiración criminal, facilitación de intento de asesinato y robo de sustancias controladas. Una sentencia que, aunque significativa, muchos consideramos insuficiente dado su rol crucial en hacer posibles los crímenes de Patricia. Su testimonio también llevó al arresto de las otras enfermeras involucradas en la red, resultando en una limpieza completa del departamento de enfermería del hospital y en la implementación de protocolos de seguridad completamente nuevos para prevenir esquemas similares en el futuro. El impacto de estos desarrollos adicionales en Roberto fue profundo, porque tuvo que enfrentar no solo la traición de Patricia, sino la realización de que había estado rodeado de una red criminal completa sin darse cuenta de nada. La culpa que sintió por no haber protegido mejor tanto a Bruno como a mí se intensificó cuando supo que múltiples personas
habían estado conscientemente trabajando para lastimarnos, y que sus propias acciones y decisiones habían facilitado involuntariamente que tuviéramos acceso a nuestra casa y nuestras vidas. Durante este periodo, Roberto decidió tomar un año sabático de su trabajo para dedicar tiempo completo a cuidarme y asegurarse de que me recuperara completamente tanto física como emocionalmente de todo lo que había ocurrido. Aunque yo traté de convencerlo de que no era necesario que sacrificara su carrera por mi bienestar, él insistió en que necesitaba hacer algo concreto para compensar por haber puesto mi vida en peligro al traer a Patricia a nuestra familia, y que cuidarme era la única manera en que podría comenzar a perdonarse a sí mismo por su falta de percepción sobre su verdadera naturaleza. Esos meses de convivencia diaria con Roberto fueron una experiencia agridulce, porque aunque disfruté enormemente de tener su compañía constante y de poder reconstruir nuestra relación después de todo lo que había ocurrido, también podía ver el dolor y la culpa que llevaba consigo todos los días. Había perdido no solo a la mujer que creía amar, sino también su confianza en su propio juicio sobre las personas, y luchaba constantemente con preguntas sobre cómo había podido estar tan equivocado sobre alguien con quien había planeado pasar el resto de su vida. Trabajamos juntos con un terapeuta familiar especializado en trauma para procesar no solo los eventos específicos de los envenenamientos y la traición, sino también las dinámicas familiares más profundas que habían hecho posible que Patricia manipulara tan efectivamente nuestras relaciones. El terapeuta nos ayudó a entender que Roberto no había sido simplemente ingenuo o estúpido, sino que había sido víctima de técnicas de manipulación psicológica muy sofisticadas que Patricia había perfeccionado a través de años de práctica con otras víctimas. Una de las cosas más importantes que aprendimos durante la terapia fue que mi instinto maternal de proteger a Roberto había sido utilizado en su contra por Patricia, quien había calculado cuidadosamente que yo sería reacia a expresar mis preocupaciones demasiado directamente por miedo a dañar su felicidad o alejarla de mí. Ella había explotado deliberadamente mi amor por mi hijo para crear un espacio seguro donde pudiera operar sin escrutinio, sabiendo que yo haría cualquier cosa para evitar causar conflictos familiares que pudieran afectar su bienestar emocional. El terapeuta también nos ayudó a entender que el comportamiento de Bruno había sido una señal de alerta legítima que deberíamos haber tomado más en serio, porque los animales domésticos a menudo pueden detectar amenazas que los humanos pasan por alto, debido a nuestras tendencias a racionalizar comportamientos sospechosos o a dar el beneficio de la duda a personas que parecen ser respetables en superficie. Aprendimos que en situaciones futuras deberíamos confiar más en las reacciones instintivas tanto de animales como de niños, porque menudo perciben peligros que los adultos no reconocen debido a sus expectativas sociales y culturales sobre cómo las personas deberían comportarse. Durante el periodo de recuperación, también decidí convertir mi experiencia en algo positivo, estableciendo un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sido víctimas de esquemas de manipulación y abuso financiero. El grupo se reúne semanalmente en el centro comunitario de nuestro vecindario y proporciona un espacio seguro donde las personas pueden compartir sus experiencias, aprender sobre señales de alerta y desarrollar estrategias para protegerse de futuros intentos de explotación. Lo que más me ha sorprendido sobre este grupo de apoyo es la cantidad de personas que han tenido experiencias similares a la mía, aunque con diferentes variaciones en los detalles específicos. Hemos escuchado historias de personas que fueron víctimas de cuidadores que robaron sus medicamentos, de familiares que manipularon documentos legales para apropiarse de propiedades, de novios o novias que aparecieron súbitamente en las vidas de viudos y viudas para explotar su soledad y vulnerabilidad emocional, y de profesionales médicos que abusaron de su posición de confianza para cometer fraudes financieros o para experimentar con tratamientos no autorizados. Cada historia que escucho en el grupo me confirma que lo que me ocurrió con Patricia no fue un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de explotación sistemática de adultos mayores que está ocurriendo en toda nuestra sociedad, a menudo facilitado por la falta de awareness sobre las técnicas de manipulación que utilizan estos depredadores, y por la reluctancia de las víctimas potenciales a sospechar de personas que ocupan posiciones de respeto social o que son presentadas por familiares de confianza. El grupo también ha servido como una red de vigilancia mutua, donde los miembros se ayudan entre sí a evaluar situaciones sospechosas en sus vidas y proporcionan apoyo emocional cuando alguien necesita tomar decisiones difíciles sobre relaciones o situaciones que podrían ser peligrosas. Hemos desarrollado un sistema de compañeros de verificación,
donde cada miembro tiene al menos una persona de contacto que conoce los detalles de su situación personal y que puede intervenir si algo parece estar mal. Una de las cosas más gratificantes de liderar este grupo ha sido ver cómo las personas que llegaron como víctimas traumatizadas se transforman gradualmente en defensores empoderados que están dispuestos a hablar públicamente sobre sus experiencias para educar a otros. Varios miembros del grupo han dado presentaciones en otras organizaciones comunitarias, han participado en programas de radio locales e incluso han trabajado con las autoridades locales para desarrollar mejores protocolos para identificar y responder a casos de abuso de adultos mayores. Bruno, ahora con 13 años, se ha convertido en una especie de mascota del grupo de apoyo, asistiendo a todas nuestras reuniones y proporcionando terapia emocional no oficial a los miembros que están luchando con trauma y depresión. Su presencia constante a mi lado durante las reuniones sirve como un recordatorio visible de que es posible sobrevivir a intentos de destrucción y recuperar una vida plena y significativa. Y muchos miembros han comentado que su calma y afecto los ayudan a sentirse más seguros cuando hablan sobre experiencias dolorosas. El veterinario, Dr. Martínez, también se ha convertido en un aliado importante en nuestros esfuerzos de educación comunitaria, dando presentaciones sobre cómo reconocer signos de envenenamiento en mascotas y sobre la importancia de confiar en cambios comportamentales inexplicables en animales domésticos como posibles indicadores de peligro en el hogar. Sus presentaciones han sido particularmente valiosas porque proporciona perspectiva médica profesional sobre temas que podrían parecer paranoides o exagerados cuando son discutidos solo por las víctimas. Aproximadamente un año después del juicio de Mercedes, recibí una carta inesperada de Patricia desde la prisión, una comunicación que inicialmente me llenó de ansiedad y miedo porque temía que fuera un intento de manipulación adicional o incluso una amenaza velada. Sin embargo, cuando finalmente reuní el valor para leer la carta en presencia de Roberto y mi terapeuta, descubrí que era algo completamente diferente de lo que había esperado. Una confesión completa y aparentemente genuina de remordimiento por todo lo que había hecho. En la carta, Patricia admitía que había estado luchando con problemas de salud mental no diagnosticados durante la mayor parte de su vida adulta, incluyendo tendencias psicópatas que había aprendido a esconder detrás de una fachada de normalidad profesional y social. Describía cómo había desarrollado una adicción a la sensación de poder y control que experimentaba cuando manipulaba exitosamente a las personas, y cómo esa adicción había escalado gradualmente desde pequeños engaños y manipulaciones hasta los intentos de asesinato por los cuales había sido condenada. La carta también contenía detalles sobre otros crímenes que había cometido, pero por los cuales nunca había sido procesada, incluyendo la muerte de al menos 2 mascotas de familias anteriores y el envenenamiento no fatal de una anciana vecina que había tratado de interferir con uno de sus esquemas románticos previos. Patricia escribía que había decidido confesar estas actividades adicionales porque había comenzado a recibir tratamiento psiquiátrico en la prisión y había llegado a entender la magnitud del daño que había causado a personas inocentes a lo largo de los años. Lo más impactante de la carta era su descripción detallada de cómo había seleccionado específicamente a Roberto como objetivo después de investigar cuidadosamente la situación financiera y familiar de varios hombres solteros en nuestra ciudad. Había identificado a Finso Saint-Rick Roberto como un candidato ideal porque tenía una madre mayor con propiedades valiosas, porque era emocionalmente vulnerable después de una ruptura romántica anterior, y porque tenía una personalidad naturalmente confiada que sería más fácil de manipular que alguien más cínico o sospechoso. Patricia también admitía en la carta que había estado planeando expandir sus actividades criminales mucho más allá de nuestra familia, utilizando la credibilidad y los recursos que habría obtenido de casarse con Roberto para identificar y atacar a otras víctimas potenciales en nuestra comunidad. Había estado desarrollando una lista de otros adultos mayores vulnerables que podrían haber sido sus próximos objetivos, incluyendo varios de mis amigos y vecinos, que ahora sabía que habían estado en peligro sin saberlo. Leer estos detalles adicionales sobre la extensión de los planes criminales de Patricia fue profundamente perturbador, pero también proporcionó una sensación de cierre y validación que no había esperado. Confirmó que mis instintos sobre su carácter peligroso habían sido correctos desde el principio, y que mi decisión de investigar y documentar su comportamiento probablemente había salvado no solo mi vida y la de Bruno, sino también las vidas de otras personas que habrían sido sus víctimas futuras si hubiera permanecido libre. La carta terminaba con lo que parecía ser una disculpa genuina, aunque reconocía que sabía que ninguna cantidad de remordimiento podría reparar el daño que
había causado, y con una petición de que compartiera su historia como una advertencia para otros sobre los peligros de confiar demasiado rápidamente en personas que parecen demasiado perfectas o demasiado interesadas en situaciones financieras personales. Patricia escribía que esperaba que su confesión pudiera servir algún propósito positivo al ayudar a prevenir que otros depredadores similares victimizaran a familias inocentes. Después de discutir extensivamente la carta con mi terapeuta y con Roberto, decidimos compartir partes de su contenido con las autoridades policiales para ayudar en investigaciones sobre los crímenes adicionales que había confesado, y también incorporar algunos de sus insights sobre técnicas de manipulación en las presentaciones educativas que hacemos para nuestro grupo de apoyo y para la comunidad en general. Una de las cosas más valiosas que Patricia reveló en su carta fueron las técnicas específicas que había usado para evaluar la vulnerabilidad de víctimas potenciales y para construir confianza rápidamente con personas que normalmente habrían sido más cautelosas. Estas técnicas incluían investigar intensivamente los antecedentes familiares y financieros de objetivos potenciales a través de redes sociales y registros públicos, crear conexiones emocionales artificiales a través del mirroring de intereses y valores, y explotar específicamente los deseos de personas mayores de ayudar a los más jóvenes o de ser valoradas y apreciadas por sus conocimientos y experiencias. Roberto inicialmente se resistió a utilizar cualquier información de la carta de Patricia en nuestros esfuerzos educativos, argumentando que no quería darle ninguna plataforma o atención que pudiera interpretar como reconocimiento positivo de sus acciones. Sin embargo, gradualmente llegó a entender que la información que había proporcionado era demasiado valiosa para ignorar y que utilizarla para proteger a otros podría ser una manera de transformar algo terrible en algo con propósito positivo. Ahora, casi 3 años después de los eventos originales, puedo decir que mi vida ha encontrado un nuevo equilibrio y propósito que nunca habría imaginado posible durante los momentos más oscuros de la crisis. El grupo de apoyo que comencé se ha expandido para incluir más de 50 miembros regulares, y hemos establecido grupos similares en 3 ciudades vecinas, creando una red regional de personas comprometidas con la educación y prevención del abuso de adultos mayores. Bruno, a pesar de su edad avanzada, continúa siendo mi compañero constante y mi sistema de alerta temprana para situaciones potencialmente peligrosas, y su historia ha sido contada en múltiples presentaciones como un ejemplo de la importancia de prestar atención a las reacciones de mascotas ante personas nuevas en nuestras vidas. Roberto ha regresado a su trabajo, pero mantiene un involucramiento activo en nuestros esfuerzos de educación comunitaria y ha desarrollado una nueva carrera paralela como consultor para organizaciones que trabajan en la prevención del abuso de adultos mayores. Si ustedes han llegado hasta este punto final de mi historia extendida, quiero agradecerles nuevamente por su atención y paciencia y pedirles que consideren seriamente compartir este relato completo con otras personas que podrían beneficiarse de conocer los detalles de cómo los depredadores como Patricia operan y cómo pueden ser identificados y detenidos antes de que causen daño irreparable. Por favor, denle me gusta a este video si les ha resultado informativo. Suscríbanse a nuestro canal para recibir más historias y consejos sobre seguridad personal. Y compartan sus propios comentarios sobre experiencias similares que puedan haber tenido o conocido. La lección más importante que quiero que se lleven de toda esta experiencia es que nunca es demasiado tarde para confiar en sus instintos, investigar situaciones sospechosas y tomar acción para protegerse a ustedes mismos y a sus seres queridos, incluso cuando eso significa enfrentar verdades dolorosas sobre personas que creían conocer y en las que confiaban completamente.